¿Alguna vez te has preguntado por qué los demonios le pidieron a Jesús que los enviara a una piara de cerdos? Este pasaje bíblico está lleno de sorpresas y revelaciones profundas. Acompáñame en este fascinante viaje para desentrañar el significado oculto tras esta historia. No olvides darle like al vídeo y seguir a Momentos Celestiales para más contenido poderoso. Mientras el barco continuaba su travesía a través del mar de Galilea, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Los discípulos, aunque habituados a la pesca, no estaban preparados para la furia de la naturaleza que se desataba a su alrededor. Las olas, que momentos antes parecían tranquilas, ahora se alzaban como gigantes, amenazando con engullir la embarcación. El viento ululaba con fuerza, y la lluvia caía en torrentes, convirtiendo la escena en un caos de gritos y desesperación. Era un contraste abismal con la paz que habían sentido al zarpar. En medio de este desorden, Jesús dormía serenamente en la popa, ajeno a la tormenta, como si tuviera plena confianza en el control soberano de Dios sobre la creación. Los discípulos, llenos de miedo, comenzaron a cuestionarse si el Maestro podría, o incluso querría, salvarlos. La tormenta se había intensificado de tal manera que ni los hombres más robustos del grupo podían manejar la situación. Ante su impotencia, decidieron despertar a Jesús, llevados por una mezcla de ansiedad y fe. Gritaron: «Maestro, Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Era un grito de auxilio, un recordatorio de su humanidad y su vulnerabilidad ante las potencias de la naturaleza. Al abrir los ojos, Jesús se encontró con la agitación de sus seguidores y sus corazones llenos de miedo. En lugar de reprenderlos por su falta de fe, se levantó con una calma divina que sorprendió a todos. Con una firmeza asombrosa, dirigió su voz al viento y al mar: «Calla. Enmudece». Su autoridad resonó en el aire, y en un instante, la tormenta se detuvo. Las olas se calmaron, y el viento cesó su furia, dando paso a una paz sobrecogedora. El mar, que un momento antes era un torbellino, se convirtió en un espejo, reflejando el cielo despejado. Este milagro no solo fue un acto de salvación, sino una manifestación del poder divino de Jesús, revelando su identidad como el Hijo de Dios que tenía dominio sobre la creación misma. Los discípulos, aún llenos de asombro, se preguntaban entre sí: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Habían visto diversas maravillas, pero esta fue diferente. No solo se trataba de una curación o un milagro de provisión. Aquí, presenciaban el control absoluto de Jesús sobre fuerzas que para ellos eran imparables. Esa experiencia los preparó internamente para lo que encontrarían al llegar a la costa de los Gerasenos, donde no solo se enfrentarían a nuevas culturas, sino a aspectos oscuros del mundo que pondrían a prueba su fe. Pero más allá del asombro, hubo una lección profunda sobre la fe y la confianza. Jesús había querido que entendieran que, aunque las circunstancias se tornaran adversas, su presencia era una garantía de paz. Este acto iba más allá de un simple milagro, era un llamado a reconocer que, en los momentos de caos, la fe en Él es la solución. La tormenta no solo era física, sino un símbolo de las tempestades emocionales y espirituales que los discípulos enfrentarían en su ministerio, donde necesitarían recordar constantemente su autoridad divina. Mientras el barco tocaba la orilla, la atmósfera cambió. El aire fresco y la tranquilidad del paisaje contrastaban con la turbulencia vivida en alta mar. Sin embargo, sabían que tras este primer encuentro con la tormenta, había aún más desafíos por delante. El camino podría estar marcado por más pruebas, pero ahora tenían una fortaleza renovada en su fe. Como lo harían en el futuro, tendrían que aprender a mirar más allá de sus circunstancias inmediatas y enfocarse en la promesa de que estaban acompañados por el Hijo de Dios, quien no solo calmaba tormentas en el mar, sino también en los corazones y las mentes de quienes se atrevían a seguirlo. Al desembarcar, la escena era inquietante, el clima del lugar parecía cambiar de inmediato, como si la naturaleza misma temiera la llegada de Jesús. Las sombras de los sepulcros se alargaban y serpenteaban por la tierra, acentuando la sensación de desolación. Era en este contexto donde se encontrarían con el hombre poseído, un ser atormentado que reflejaba en su ser la lucha cósmica entre luz y tinieblas. Su apariencia era aterradora, sus ropas estaban destrozadas y su piel, marcada por cortes, revelaba el sufrimiento que había soportado.
La ausencia de control sobre sí mismo era tan evidente que al verle, uno no podía sino sentir compasión pero también miedo. Este hombre había sido rechazado por la sociedad, viviendo entre las tumbas en un estado de desesperación que pocos podrían imaginar. Su grito resonó como un eco de agonía, rompiendo el silencio del lugar. ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Era una pregunta cargada de temor, pero también reconocía la autoridad del que estaba frente a él. Esa simple pregunta desnudaba el profundo conocimiento que los demonios tenían del poder divino de Jesús, a pesar de su condición. La interacción entre Jesús y este hombre marginal no solo revela la compasión de Cristo, sino que también expone el intenso conflicto espiritual en juego. Mientras el hombre caía de rodillas, la legión de demonios dentro de él se retorcía, sabiendo que su tiempo de dominio era limitado. Sus súplicas eran desesperadas, no solo imploraban por su vida, sino que reconocían el inminente juicio que se avecinaba. La condición del hombre encarnaba la crudeza del pecado y las ataduras que éste puede provocar en un ser humano. La pregunta de Jesús, ¿cómo te llamas?, puede parecer simple, pero en el contexto, resalta la identificación del mal y su origen. Mi nombre es Legión, respondió, no solo aludiendo a un número de demonios que lo poseían, sino también a la fuerza y el caos que representaban. En un sentido más profundo, esta declaración refleja la opresión comunitaria del mal, que no solo había arruinado su vida, sino que también había atrapado a otros en la región en su oscura influencia. Las cadenas y grilletes, que en algún momento intentaron limitar su libertad, parecían ser una metáfora de los lazos que el pecado crea en el alma. Cuando los demonios, en su clamor, solicitan ser enviados a la piara de cerdos, surge una dimensión adicional de este relato. No solo estaban buscando provenir de la muerte del hombre, también deseaban perpetuar su presencia en la tierra. Al optar por los cerdos, los demonios demuestran su naturaleza destructiva, su plan no solo era escapar del hombre, sino intentar causar un daño irreversible en el ecosistema espiritual de la región. La elección de los cerdos, animales considerados impuros por los judíos, no era casualidad. Ellos sabían exactamente lo que hacían, buscando multiplicar su vileza al introducirse en una materia considerada contaminada. Es aquí donde la actitud de los habitantes de la región despliega un conflicto humano atemporal, la pérdida de su economía en lugar de la salvación de un alma. Este odio hacia lo que representa Jesús y su rechazo a los nuevos paradigmas de liberación son indicativos de un corazón endurecido. Preferían perder a un alma restaurada que sufrir la pérdida de su sustento. La gravedad de esta elección invita al espectador a reflexionar sobre sus propias prioridades. Jesús, al realizar la poderosa liberación de ese hombre, no solo estaba desmantelando fortalezas demoníacas, al mismo tiempo estaba iluminando el camino de liberación, lo que exige un costo que muchos no están dispuestos a pagar. Este acto de liberación no significaba solo una victoria sobre el mal, sino una invitación a la comunidad para abrazar un nuevo estilo de vida impregnado de esperanza y fe, donde la verdadera libertad no se mide en lo económico, sino en lo espiritual. El evento sirve como un recordatorio severo de que el verdadero desafío no radica en el poder del mal en el mundo, sino en la renuencia humana a dejar atrás lo familiar, incluso cuando lo familiar está atado a la oscuridad. La transformación del hombre, del caos a la paz, resalta que la presencia de Jesús no es solo una invitación a la salvación, sino un llamado a un cambio radical en la vida espiritual. Cada aspecto del relato, desde los gritos desesperados hasta la conversión final del hombre, encierra una lección profunda sobre la redención, la lucha contra el mal y la necesidad de dejar atrás todo aquello que impide abrazarla verdaderamente a la luz. Los demonios, conscientes de su destino, imploraron a Jesús que no los enviara lejos de esa región, sino que les permitiera entrar en los cerdos que pastaban en las colinas cercanas. Este acto de los demonios no es solo un intento de preservar su existencia, sino que también revela una estrategia más profunda para socavar la obra redentora de Cristo. Este tipo de interacción no es nueva en las Escrituras. Los demonios, al reconocer su caída y el poder de Jesús, intentan manipular la situación para beneficiarse. Al entrar en los cerdos, buscaban no solo un nuevo hogar, sino un medio para causar estragos en la comunidad, instigando temor y rechazo hacia el Salvador. Cuando estos espíritus impuros ingresaron a la piara, se produjo un caos indescriptible. Los cerdos, instintivamente afectados por la influencia demoníaca, comenzaron a actuar de forma errática, un eco del tormento que el hombre poseído había sufrido por tanto tiempo.
Esta escena dramática no solo pone de manifiesto el poder del mal, sino que también establece un contraste fascinante entre la creación de Dios y la destrucción que el pecado puede traer. Los cerdos, considerados impuros en la cultura judía, se convierten en un vehículo a través del cual los demonios expresan su angustia y desesperación. La súplica de los demonios para ingresar a los cerdos podría ser vista también como un intento de probar la autoridad de Jesús. Al escoger cerdos, animal prohibido y despreciado, intentan insinuar que no están dispuestos a abandonar la región que consideran su territorio, algo que revela una desesperada resistencia ante la acción liberadora de Cristo. A través de esta interacción, Jesús exhibe su dominio sobre lo sobrenatural. No necesita ser convencido, porque su sola palabra es suficiente para expulsar a los espíritus malignos. Sin embargo, permite que así ocurra, dejándonos ver un fragmento del drama cósmico que está en juego. La manada de cerdos, tras recibir a los demonios, actúa impulsivamente y se lanza por el acantilado, siéndole imposible resistir la carga de tal oscuro tormento. Este suicidio colectivo ilustra no solo la naturaleza destructiva de los demonios, sino también la urgencia de liberar al hombre poseído de su tormento. Aquí hay una enseñanza poderosa sobre el costo del dominio demoníaco. No solo busca arruinar vidas humanas, sino que también causa destrucción incluso en la creación que Dios considera buena. Esa escena, aunque trágica para los cerdos, se vuelve fundamental para ilustrar la batalla espiritual en la que están inmersos. El hecho de que los demonios prefirieran arruinar la vida de animales que, en sí mismos, eran considerados impuros, nos muestra la prueba del odio que llevan hacia toda la creación divina. Esto resuena con la verdad que encontramos a lo largo de la literatura bíblica: los demonios buscan causar tanto dolor como sea posible, tanto en lo humano como en lo que Dios ha creado. Además, la reacción de los cuidadores de los cerdos es igualmente reveladora. Al huir despavoridos y contar lo sucedido en el pueblo, invitan a los habitantes a confrontar la realidad de lo ocurrido. Sin embargo, lo que ansían ver no es a Jesús como el libertador que restableció la cordura y la paz, sino a un carpintero que ha arruinado su economía. Este desenfoque crítico ilustra cómo a veces, la comodidad económica puede cegar el entendimiento de lo divino y espiritual que está sucediendo a nuestro alrededor. La convicción de los hombres de buscar la razón detrás de la tragedia de los cerdos se convierte en un obstáculo para reconocer la grandeza de lo que Jesús ha hecho por el hombre liberado. La elección de los demonios de pedir refugio en los cerdos resuena fuertemente con la experiencia humana contemporánea. A menudo, las personas se aferran a las cosas de este mundo, incluso aquellas que son destructivas y dañinas, antes de aceptar la liberación que ofrece Cristo. Así, la historia nos presenta una alegoría potente sobre la forma en que las ataduras de la vida pueden llevarnos a preferir lo impuro sobre la oportunidad de un nuevo comienzo en la gracia y la redención. Tras el dramático encuentro entre Jesús y el hombre poseído por la legión de demonios, el resultado inmediato de la expulsión de los espíritus hacia los cerdos presenta implicaciones profundas y reveladoras sobre el estado espiritual de la región de los Gerasenos. Cuando los demonios entraron en la piara y ésta, alocada por su nuevo inquilino demoníaco, se lanzó hacia el acantilado y se ahogó en el lago, no solo fue un fenómeno abrupto y caótico, sino que también sirvió como un símbolo del enfrentamiento entre el reino de la luz y el dominio de las tinieblas. Los cuidadores, al presenciar la súbita pérdida de su manada de alrededor de 2000 cerdos, sintieron una mezcla de desasosiego y miedo, exacerbada por la confusión de los acontecimientos. La gente de la región no había visto algo así antes. Esa manada no solo representaba su fuente de sustento, sino también su identidad cultural. Sin duda, se ocuparon de llevar la noticia a su comunidad con la urgencia de quienes saben que lo que han presenciado puede cambiarlo todo. Sin embargo, el eco de sus palabras no resonó en la vida espiritual de los gerasenos, sino en su temor a lo que habían perdido. Al llegar los habitantes a donde estaba Jesús, la escena era impactante. El hombre que una vez había sido una tormenta entre los sepulcros, vestido y en su sano juicio, contrastaba con la locura que había desatado la piara. Este encuentro reveló las capas de la realidad espiritual que operan aún en el silencio de las ciudades y los corazones. La presencia de Jesús no era meramente física, era una invitación a la transformación, a dejar lo oscuro y abrazar la luz. Sin embargo, en lugar de aceptar este milagro de sanidad, la comunidad reaccionó con miedo e incomprensión. La respuesta de los gerasenos a la liberación del hombre y la muerte de los cerdos es reveladora. En lugar de celebrar el acto liberador de Jesús,
Prefirieron las pérdidas materiales que habían sufrido. Esto plantea una cuestión crucial: ¿qué valor le otorgamos a lo espiritual frente a lo material? Sin duda, el apego a las posesiones puede nublar el juicio y oscurecer la percepción de lo verdaderamente esencial. La comunidad había visto la manifestación del poder de Dios, pero sus preocupaciones económicas tomaron precedencia. Este conflicto de valores resuena a través de las generaciones, invitando a la reflexión sobre nuestras propias prioridades. Como seres humanos, a menudo sopesamos nuestras elecciones en términos de lo que podemos perder materialmente, sin considerar el costo espiritual de esas decisiones. En el caso de los gerasenos, la decisión de pedir a Jesús que se marchara fue un claro indicador de su preferencia por mantener su estilo de vida, a pesar de los cambios significativos que se ofrecían al aceptar a Cristo. Aquí se evidencia un tema recurrente en las Escrituras, donde los valores del reino de Dios chocan con los intereses humanos. La reacción de esta comunidad también se puede observar dentro de un contexto más amplio sobre cómo los individuos y los grupos aceptan o rechazan las intervenciones divinas en sus vidas. Las Escrituras nos muestran a menudo que el rechazo de Jesús no viene solo de la oposición consciente, sino de la resistencia que proviene de un corazón que se aferra a lo conocido. Este patrón es un recordatorio de que el camino hacia la salvación y la libertad requiere una disposición a soltar lo que nos ha mantenido atados, sin importar cuánto valor le demos a esas cadenas. Además, la solicitud de los gerasenos puede ser vista como un reflejo de la naturaleza humana de buscar seguridad en lo familiar, aunque ese familiar sea la opresión o el pecado. A través de la historia, Jesús ha estado desafiando a las personas a que liberen aquello que les es en realidad perjudicial, a fin de que puedan experimentar la verdadera libertad que solo Él puede ofrecer. La tragedia de los cerdos nos invita a cuestionar qué cosas en nuestras vidas estamos dispuestos a sacrificar, y cuán a menudo priorizamos el temor a perder lo material sobre el deseo de obtener lo espiritual. Así, en medio del caos y el asombro, el encuentro con Jesús en la tierra de los gerasenos se convierte en una profunda lección sobre el costo de nuestra fe. La elección de los habitantes de esta región destaca un dilema que continúa eternamente: la lucha entre lo temporal y lo eterno, lo material y lo espiritual, lo que se ve y lo que se cree. En esta narrativa, incluso los demonios, que inicialmente buscaron preservar su propia existencia al entrar en los cerdos, se convirtieron en involuntarios portadores de una verdad más profunda, revelando que la liberación y la sanidad están disponibles para aquellos que puedan ver más allá de las circunstancias materiales y abran su corazón a la presencia transformadora de Cristo. El rechazo de Jesús por parte de los gerasenos nos invita a mirar más allá de la superficie de sus acciones y reflexionar sobre las motivaciones que los llevaron a actuar de esa manera. La liberación del hombre poseído por legiones de demonios era un milagro evidente, una prueba palpable del poder de Cristo. Sin embargo, su respuesta a este acto de misericordia revela un trasfondo más profundo que puede resonar en nuestras vidas. Es fácil ver cómo los gerasenos, al perder su manada de cerdos, priorizaron el valor material y temporal sobre una transformación radical y la paz que solo Jesús podría ofrecer. Imaginemos por un momento la escena. Un hombre que había sido un paria, atormentado por demonios y encerrado en los sepulcros, es liberado y restaurado. La figura de Jesús, imponente y llena de autoridad, ha confrontado el caos de la vida de este hombre y lo ha hecho libre. Sin embargo, en lugar de regocijarse por la restauración de este individuo y la derrota de las fuerzas malignas, los habitantes del lugar se preocupan estrictamente por los cerdos. Este tipo de pensamiento refleja una forma de vida que se aferra a lo conocido, a lo que brindaba seguridad económica, sin importar el costo espiritual. Esto nos invita a preguntar: ¿qué son nuestros propios cerdos? ¿Cuáles son las cosas en nuestras vidas que, aunque sabemos que son perjudiciales, elegimos sostener con fuerza? A menudo, nos aferramos a relaciones tóxicas, hábitos dañinos o posesiones materiales que sabemos que no contribuyen a nuestro bienestar espiritual, sino que nos mantienen atados a un ciclo de insatisfacción y vacío. Los gerasenos eligieron su seguridad económica y su estilo de vida, esto por encima de la verdad y la luz que Jesús les ofrecía. El rechazo de los gerasenos también refleja una incomprensión profunda sobre la naturaleza de Dios y su misión en el mundo. Jesús no llegó a causar daño, sino a sanar, a liberar y a transformar. Sin embargo, su presencia ofrecía algo que podía alterar estructuras sociales y económicas, algo que los habitantes estaban dispuestos a rechazar por el temor a lo desconocido. La idea de cambio puede ser aterradora,
especialmente cuando todo lo que conocemos se siente seguro, aunque sea imperfecto. Es posible que en nuestro propio viaje espiritual sintamos una resistencia similar. La historia nos desafía a confrontar lo que realmente valoramos. ¿Estamos buscando la satisfacción temporal del mundo, o estamos dispuestos a renunciar a nuestras ataduras para experimentar la paz que solo Jesús puede brindar? Este dilema no es nuevo, y recurrentemente se presenta en las Escrituras. Los ricos, los fariseos, e incluso los discípulos mismos enfrentaban este dilema: ser llamados por un Salvador que pide sacrificio. El reto aquí es mucho más que una simple resignación a la voluntad de Dios, es una invitación a un cambio de corazón. La paz y liberación que Jesús ofrece son invaluables y a menudo van más allá de lo que podemos ver en un primer momento. Se trata de un llamado a recordar que el propósito de nuestra vida no se encuentra en los bienes materiales, sino en una relación significativa con Dios. En lugar de aferrarnos a nuestra propia desesperación, nos invita a entrar en un proceso de renovación. Los gerasenos, en su rechazo, también nos muestran que la oposición a Jesús puede surgir del corazón humano, en lugar de estar enraizada en la cultura o la historia. Su reacción fue un reflejo de sus prioridades y decisiones personales. No importa el trasfondo, todos enfrentamos la necesidad de elegir entre lo temporal y lo eterno. Y esa es la clave, la disposición de nuestro corazón a seguir a Jesús, a una costa de perder lo material. Cuando respondemos a esa invitación y estamos dispuestos a dejar ir nuestros propios cerdos, nos abrimos a una transformación genuina y duradera. El verdadero crecimiento espiritual proviene de reconocer nuestras limitaciones, nuestros ídolos, y sobre todo, de un deseo sincero de seguir a Cristo, quien nos promete vida en abundancia. Así, aprendamos de los gerasenos, su elección nos instiga a examinar nuestras propias vidas y a descubrir si realmente estamos listos para dejar atrás lo pasajero y abrazar lo eterno.